Durante meses, el conflicto entre Rusia y Ucrania ocupó las portadas del mundo. Pero hoy, aunque parece haber desaparecido de los titulares, la guerra continúa. ¿Qué tan actual sigue siendo este conflicto? ¿Por qué ya no se habla de él? ¿Y sigue dejando consecuencias globales? Hola, mucho gusto. Hoy están con Mariana Morera. Y con Ángel Alvarado. Y en este reportaje analizaremos por qué la guerra entre Rusia y Ucrania está lejos de haber terminado y por qué entenderla sigue siendo urgente, aunque ya no es tendencia. Para entender la guerra actual es crucial conocer sus raíces. La anexión de Crimea en 2014 marcó el inicio de un conflicto que se identificó con la innovación de Ucrania en el año 2022. Las tensiones entre los dos países han estado presentes durante años, alimentadas por intereses geopolíticos y la lucha por la soberanía. Al este, Rusia, al oeste, la Unión Europea y en medio, un país azotado por una guerra que ha dejado ya más de 14.000 muertos. Ucrania, uno de los países más extensos de Europa, lleva desde 2014 inmerso en un duro conflicto al este del país. Y la llamada guerra del Donbass no solo afecta a Ucrania, sino que tiene ramificaciones geopolíticas más allá de sus fronteras. Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? Rusia y Ucrania ha existido desde hace varias décadas atrás. Mientras la madrugada del 24 de febrero comenzaron los primeros ataques de Rusia en Ucrania, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a sus aliados occidentales un mayor apoyo, además de las sanciones contra Rusia. Mientras el resto del mundo siente la tensión entre Rusia y Ucrania, expertos revelan que la tensión política ya existía hace varios años atrás, manifestada en enfrentamientos civiles entre ucranianos y prorrusos. El 3 de junio de 2025, medios internacionales reportaron que las fuerzas rusas continúan su ofensiva en el norte de Ucrania, acercándose a la ciudad de Sumy, un punto estratégico por su cercanía a la frontera y su valor logístico para controlar rutas clave. Este avance forma parte de una nueva etapa de conflicto, en la que Moscú intensifica su presión militar tras meses de aparente estancamiento. Al mismo tiempo, Ucrania ha respondido con ataques de precisión, logrando destruir varios bombarderos rusos de largo alcance, lo que representa un golpe importante a la capacidad aérea de Rusia y demuestra que Kiev conserva un margen para debilitar al enemigo desde dentro. Estos hechos muestran que, aunque la tensión internacional ha disminuido, la guerra no ha perdido intensidad, continúa cobrando vidas, destruyendo infraestructura y redefendiendo el equilibrio de poder en la región. Por otra parte, el pasado 2 de junio de 2025, Rusia y Ucrania llevaron a cabo uno de los intercambios de prisioneros más significativos del año. Un gesto que, aunque representa un avance humanitario, no implica una disminución real en las tensiones entre ambos países. Mientras cientos de soldados regresaban a casa, el gobierno de Kiev reiteró su exigencia al Kremlin: el retorno inmediato de los niños ucranianos deportados ilegalmente a territorio ruso, una de las heridas más sensibles del conflicto y considerada por organismos internacionales como una posible violación de derechos humanos. Esta doble realidad, liberación de prisioneros y continuidad del abuso, refleja la complejidad de una guerra donde los gestos humanitarios conviven con crímenes aún sin resolver. Rusia y Ucrania acuerdan un nuevo intercambio de prisioneros tras una ronda de conversaciones de paz entre ambos países que se realizó en Estambul con la mediación de Turquía. Es la segunda cita en 2 semanas. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Rusia y Ucrania acuerdan un nuevo canje de prisioneros que incluye heridos, enfermos y jóvenes de 18 a 25 años. Moscú afirma que un alto al fuego solo es posible si Ucrania repliega tropas. Kiev propone una reunión en junio a 3 bandas: Zelensky, Trump y Putin. El presidente estadounidense ya aceptó. La guerra no solo se mide en cifras, también se refleja en lo que la sociedad piensa, comenta o ya no menciona. A más de 2 años del inicio de la invasión, la opinión pública ha cambiado. Algunos se han acostumbrado al conflicto, otros han dejado de prestarle atención y unos pocos siguen informándose activamente. En este reportaje queremos escuchar esas voces cotidianas, jóvenes, adultos y personas comunes que comparten lo que saben, lo que sienten o lo que han dejado de percibir sobre una guerra que,
aunque sigue viva, parece haberse desvanecido de la conversación colectiva. Es por esto que traemos una entrevista pasada, la cual nos hablará de cuánto sabe la opinión pública sobre este tema. Vamos con ella. ¿Conocen algo sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia? Pues sé que inició el 24 de febrero de este año y que es un conflicto que en gran parte está impulsado por el sentimiento de inseguridad o de amenaza nacional de la expansión de la OTAN a Rusia y es un intento de Rusia de proteger sus fronteras por cuestiones geopolíticas. Yo creo, desde que empecé a escuchar del conflicto, que comenzó el 24 de febrero, igual creo que el papel de Rusia o las actitudes de Ucrania o todo lo que está pasando con el conflicto, probablemente antes no hubiera sido importante a la vista del mundo y hoy en día siento que es muy importante tomar en cuenta el tema también de seguridad internacional, cómo puede afectar el que las tropas de Rusia estén tan involucradas dentro del territorio de Ucrania. La siguiente pregunta es, ¿conocen las acciones que Rusia está tomando en el contexto de su conflicto con Ucrania? Pues unas cuantas, por ejemplo, ahorita lo último que fue la anexión de los territorios y el establecimiento de una, no toque de queda, pero como ley marcial. Sí, justo, solo como la toma de territorios y que asignó pues de manera ilegítima a gobernantes para estos territorios. La verdad no estoy informada al respecto. No, yo tampoco. Y llevando consigo los colores de la bandera ucraniana, medio centenar de personas, en su mayoría de origen del país europeo, marchó en Ciudad de México para rechazar el ataque de Rusia a su nación. Los manifestantes se plantaron frente a la embajada rusa en la capital mexicana, donde instalaron carteles pidiendo el fin de la guerra por parte de Vladimir Putin. La influencer ucraniana Marta Koren hizo parte de la protesta, sobre la cual hizo una advertencia. La guerra entre Rusia y Ucrania no solo ha transformado Europa, sus efectos también se sienten en América Latina. Según estudios, el conflicto ha generado presiones inflatorias significativas en la región, afectando precios en los alimentos, energía y cadenas de suministros globales. A pesar de su creciente aislamiento en foros internacionales, evidenciado por la ausencia de Rusia en la cumbre del G20 en Indonesia, el país sigue contando con alianzas estratégicas que le permiten mantener cierta influencia global. Esto demuestra que el impacto de la guerra es mucho más amplio de lo que podemos imaginar, alcanzando incluso economías y sociedades lejanas al campo de batalla. Después de todo, ¿qué tanto sabe la gente? Ya que sabemos y enfrentamos todo lo sucedido en la guerra, exploremos. ¿Qué tanto sabe la gente? ¿Se han mantenido en la ignorancia o informados? La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa. Miles de personas siguen desplazados. Las negociaciones de paz no avanzan y el silencio mediático no significa que haya terminado. Si dejamos de mirar, también dejamos de exigir justicia, ayuda humanitaria y soluciones diplomáticas. La guerra en Ucrania sigue siendo un tema crítico que merece nuestra atención. A medida que el conflicto continúa, es vital que no perdamos de vista sus consecuencias globales. La información verificada y el periodismo independiente son esenciales para comprender la complejidad de esta crisis. Y por último, te invitamos a seguir informándote y apoyar a quienes trabajan para mantener la verdad en el centro de la conversación. Muchísimas gracias y gracias por escucharnos. ¡Qué orgullo!